Y a las 15:29 seguimos con la lógica del programa. Marina Glesser, ya viene lo suyo. Así es, Carlos, si te parece, hoy te voy a contar sobre Cuidadoras, que es una película de Martina Matskin y Gabriela Wassouf. Si te parece, antes de conversar con una de las directoras, con Gabriela Wassouf vía Zoom, podemos ver el tráiler de la película Cuidadoras. Así ves de qué se trata, igual después te cuento un poquito más. Así lo escuchamos en la radio también. Está bárbaro el color. Sí, está lindo. ¿Ustedes qué hacen acá? Yo trabajo acá. Ella viene a estudiar acá, a hacer las prácticas. Salió el 27. Vamos, que será el premio mayor. 37. ¿Qué haces, Tito? Hola, Víctor. Vine del hospital bajoneado, pero acá enseguida me pusieron a punto. Nuevo, listo para salir a pista. Para salir a pista. Hola, Beto. ¿Qué tal? Un tiempo trabajé en la peluquería ese día. Después salí. ¿Pensaste en anotarte en algo que te guste? Y esto me gusta, Vicky, mi cuidadora. Hubo días que yo digo, ya está. Yo digo, esto no es para mí. Y nadie Pero puede a decir vos te nada. dijeron cuánto ganan las cuidadoras acá. Y sí. Nada. ¿No conseguiste novio todavía? Bueno, nos juntamos. Y si alguien me pide un consejo que sería lindo hacer en su vida, lo que más te gusta. Hoy en día nos podemos dar el lujo de llegar a viejas, cosas que chicas de antes no. Imagínate que no tengan que asistir a nosotras. Vos de viejita vas a decir, vos sos mujer, yo quiero hombre. Que me limpie, que me cambien el pañal, hombre. Bueno, esto era el tráiler de Cuidadoras. La película trata de la labor de 3 mujeres trans que se desempeñan como cuidadoras en un hogar público para personas mayores. Se estrenó el 26 de junio ayer y va a estar hasta el miércoles 2 de julio en el cine Gomón. Para eso le vamos a dar la bienvenida a Gabriela Wassouf, que nos va a contar un poco de Cuidadoras. Hola, Gabriela. Marina Glesser y Carlos Polimeni, te damos la bienvenida a la Radio de Madres, la M530 Somos Radio. ¿Cómo andás? Hola Marina, hola Carlos, gracias y un abrazo grande a toda la oyentada de la radio que queremos mucho. Qué bueno estar conversando con vos porque, bueno, justo ayer vi que en la legislatura porteña, el bloque de Unión por la Patria, en este caso creo que la legisladora impulsó de la legisladora Delfina Velázquez, lanzaba un proyecto de ley para la reparación histórica de las personas travesti trans en su justamente llegada a la adultez. Un poco la película mezcla estos dos mundos, ¿no? La precarización y el descuido que tiene hoy nuestra tercera edad, nuestra gente mayor, y también toda la población de la comunidad LGTBIQ+, y travesti trans, ¿no? Sí, mezcla esos dos mundos desde lo afectivo. Sí, totalmente, y desde la proyección de vejez. Para entrar por algún lugar a esta peli, nosotras conocimos primero las cuidadoras, como militantes de la diversidad que somos con Martina, mi codirectora, y con Rocío, productora de la peli. ¿Qué Rocío? ¿Rocío cuánto? Rocío Pichirilli, de Groncho, y sí, Martina Matskin, mi codirectora. Bueno, militamos la diversidad hace muchos años, somos muy cercanas a la Mocha Celis, que es una asociación civil para nosotras referencia en términos de inclusión, de acceso a derechos y de construcción de comunidad también. Y eso, primero conocimos a las cuidadoras por azar, en realidad fuimos a laburar a un hogar donde vimos la imagen de las cuidadoras trans ya trabajando, y nos chocó para bien, ¿no? Nos pareció como una escena poco común, y es justamente porque se mezclaban estos dos mundos y porque, por un lado, la expectativa de vida de las personas trans, sobre todo de las mujeres trans, hasta donde sabemos y con las herramientas y los diagnósticos que tenemos, muchas veces impulsados por la sociedad civil, no tanto censados a nivel nacional, la expectativa de vida sigue siendo muy inferior al de las personas cisgénero, sigue estando alrededor de los 40 años, entonces la proyección de vejez es un privilegio, digamos, es una rareza, cada vez menos, pero lo es. Y por otro lado, porque tendemos a encasillar un poco la vejez en algo un poco conservador, que mira raro a las diversidades, a la autopercepción. Y bueno,
cuando empezamos a ir al hogar nos encontramos con otra realidad, con que en la cotidiana, en la escena del día a día, en la intimidad, en la complicidad de ese vínculo que se genera cuando alguien es vulnerable y necesita una asistencia diaria, eh, bueno, hay muchos prejuicios que se despojan y nos paramos sobre eso para contar problemas que por supuesto hay en el oficio, en la institución y en la vejez, pero sobre todo para transmitir la ternura de unos vínculos, ¿no? Esa es la premisa fundamental. Gran premisa para un trabajo audiovisual de estas características, por la estética, ¿no? Un poco la estética a veces define una cierta ética, y en ese punto me pregunto si esas trabajadoras que ustedes conocieron, porque sé que el proyecto venía prepandemia, que después obviamente la pandemia debe haber frenado un poco la intención de poder seguir produciendo, y ahora ve la luz después de bastantes años pospandémicos, si en ese momento que se cumplía el cupo laboral travesti trans, ¿no? Que era una pregunta que las disidencias siempre, o los que militábamos en los feminismos, preguntábamos, ¿no? ¿Con cuántos travestis trans trabajás? O capaz sos trans, ¿no? Como desandando esas prenociones o esos prejuicios, que la sociedad está plagada y que hay un interés fundamental porque la gente absorba más y más prejuicios y tenga más temores y discipline más su actitud y se quede más adentro y se encierre más para sí mismo, ¿no? En la extrema individualidad. También esto de poder salir a contar y a retratar estos mundos. ¿Todavía existen estas cuidadoras que siguen trabajando en lo que es, en eso que llaman amor, que es trabajo no pago, y que en este caso sí es un trabajo y que es cuidar a la tercera edad, a los adultos mayores en hogares donde estos adultos mayores viven? Sí, siguen allí. El hogar, en particular el Hogar Santa Ana, uno de los hogares públicos nacionales que tenemos todavía, está en una situación muy difícil, como el de la mayoría de las instituciones públicas del Estado en este momento, las instituciones públicas, porque depende de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores, que está desfinanciada, que ahora depende de capital humano, antes dependía de desarrollo social, y ese desfinanciamiento se ven cosas muy concretas. Nosotras fuimos, después de filmar y terminar la película, fuimos al hogar a presentarla, por un lado, a mostrarla a las residentes, a las cuidadoras, al cuerpo de trabajadores, y además seguimos yendo y estando en contacto. Ayer vinieron a la función de estreno y, por ejemplo, les habían cortado el suministro de papel higiénico, ¿no? Y de servilletas. Entonces esos insumos ahora pasan a tener que ser sustentados por las jubilaciones que tienen las personas que residen ahí, que son mínimas. Si lo son, ¿no? En algunos casos todavía las están tramitando. El hogar acompaña, el personal del hogar acompaña mucho en lo administrativo, como el ordenamiento de los papeles de los residentes cuando llegan. La crueldad de que en un hogar de esa característica no haya papel higiénico, no hace falta ni explicarla. Lo que quería preguntar, estamos, Gabriela, compartiendo imágenes de la película en el streaming en YouTube de la M530, es sobre el registro. ¿Es documental? ¿Actúan todos los que participan en la película? Parece documental y es obvio que no puede ser solamente documental. Sí. Tal vez un poco el binario ficción-documental ya también nos queda de modé, ¿no? Como que la no ficción tiene un despliegue de recursos y en realidad sí, todos los personajes que participan de la película son ellos mismos, ¿no? Los residentes son residentes, las cuidadoras son cuidadoras. Lo que nos pasó es que como pasamos muchas horas en el hogar, estuvimos un año filmando ahí y antes de eso conociendo el hogar, bueno, las rutinas poco se repiten, una empieza a conocer como las coreografías diarias y entonces te apoyás en eso para ir a generar o a buscar las situaciones que sabés que de una manera u otra se pueden repetir día a día. Y por ahí sugerimos temas. Hay que cuidar también a aquello que se está filmando, a las personas, quiero decir. Sí, por supuesto. Nosotras teníamos una premisa muy básica que era cuánto nosotras estaríamos dispuestas a ser filmadas si nosotras fuéramos esas residentes o esas cuidadoras. Es difícil imaginarlo, pero sí teníamos ese límite. Para nosotros el límite, por ejemplo, de la exposición física era uno bastante claro, ¿no? Hay cosas que de la intimidad diaria, de la higiene y demás, que no hace falta mostrar para contar.
Es muy tierna, de todas maneras, la mirada que se percibe. Está llena de empatía con todos, porque acá hay como dos partes, ¿no? Sí, total. Bueno, ellas son increíbles. Las cuidadoras como protagonistas nos sorprendieron, superaron nuestras expectativas completamente. El trabajo es difícil, es duro, hay algo de eso también esbozado desde muchos lugares, pero realmente nos pasaba, atestiguábamos lo que la película muestra, que es, che, yo quiero que me cuiden ella, quiero estar en una situación, me imagino en una situación así el día de mañana, ¿no? Pensar en la vejez propia también, eso es algo que la peli intenta hacer y que nos pasó todo el tiempo en rodaje y ahora debatiendo la peli. Gabriela Wasoff es que está conversando con nosotras, es codirectora junto a Martina Matskin de Cuidadoras, una película que se estrenó ayer jueves en el cine Gomón. Habla de la relación de unas cuidadoras travesti trans en el Hogar Santana sobre personas que viven allí de la tercera edad, de adultos mayores. Todo esa humanidad, como decía Polimeni recién, de una característica de mucha ternura, hoy vive vapuleada, vilipendiada, reprimida, golpeada de manera semanal, o al menos una vez por semana. Me parecía muy valioso este material y que hubieran encontrado una narrativa en esos vínculos tan afectivos, sobre todo en estos momentos de que habían adquirido ciertos derechos las travestis trans y que hoy se ven nuevamente vulneradas en esta expectativa de vida. Imagino que esta película está bueno para comunicar, divulgar, difundir este tipo de problemáticas sociales y sacar, desprejuiciar, ¿no? Sacar esos prejuicios binarios en donde todos asociamos que es una cosa u otra, o este suétercito blanco o negro, cuando en realidad hay multiplicidad de factores, matices, colores y muchas cosas, no solamente dos, ¿no? Ay, totalmente, sí. Y a nosotros nos sorprendió muchísimo también en términos de las vejeces, ¿no? Como te encontrás con cada biografía y cada manera de transitar ese momento totalmente distinto. Hay quienes emprenden, hay quienes estudian, hay miles de historias que quedaron afuera de la peli, pero digo, había residentes estudiando en la universidad, virtual o por teléfono, o que podían movilizarse e ir hasta ahí cerca porque quedaba en San Martín. Otros que preferían no participar en nada, que eran más ermitaños, digo, como la vida misma, ¿no? Pero una paleta increíble de maneras de ver la vida y muy distinta a lo que uno se imagina de un hogar. Qué bueno. Bueno, vamos a ir entonces al Cine Gomón. Muchas gracias, Gabriela Wasoff, por esta conversación y este ratito que nos compartiste el tráiler de la película Cuidadoras. Te mandamos un beso muy grande a vos, a la productora y también a Martina Matskin. Muchísimas gracias. Bueno, solo recordar que estamos seguro hasta el miércoles 15:45 y 20 horas y que nos sigan en el Instagram Cuidadoras Film para enterarse de nuevas funciones en todo el país. Gracias. Mucha suerte. A vos, a ustedes. Bien, y una reflexión que quedó picando ahí en la entrevista, ¿no? ¿Pensaste qué va a pasar cuando seas grande, muy grande? ¿Pensaste en el futuro de tu propia vida? ¿Quiénes te gustaría que estén de alrededor? Si tienen que cuidarte, ¿quiénes te gustaría que te cuiden? Auspiciaron la tarde con Carlos Polimeni. La Municipalidad de